¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando una institución con miles de años de historia se mira al espejo? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a analizar un diagnóstico, uno bastante directo, sobre el futuro de la Iglesia. Y ojo, no se trata de una crítica por criticar, sino de ver una hoja de ruta que se propone como necesaria. Así que vamos a meternos de lleno en este tema. Y es que, miren, el análisis nos pone frente a una encrucijada, de esas que marcan un antes y un después. Por un lado, tenemos un camino, el de un avivamiento inteligente, con propósito, con dirección. Y por el otro, bueno, el del estancamiento progresivo, ese que avanza casi sin que nos demos cuenta. Lo que se decida ahora, de verdad podría definir si la Iglesia sigue siendo relevante para las generaciones que vienen. Ok, pero antes de pensar en qué camino tomar, hay que hacerse una pregunta clave. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Porque esto no pasó de un día para otro, ¿verdad? Es el resultado de muchas cosas que, quizás, fueron creciendo sin que nadie les prestara mucha atención. Así que si queremos avanzar, el primer paso, y el más importante, es mirar hacia adentro, con toda la honestidad posible. Este diagnóstico se resume en 7 puntos, 7 realidades clave. Piénsenlo como 7 piezas de un rompecabezas que cuando las juntamos nos dan una imagen súper clara del momento que se está viviendo y sobre todo de por qué es tan urgente tomar una decisión. Vamos a verlas una por una. Y la primera pieza de este diagnóstico nos habla de una de las grandes paradojas que se viven hoy en día. Esa tensión constante entre todo lo que se hace y lo que de verdad se logra. Y es que, si lo pensamos, nunca se había visto tanta actividad, ¿cierto? Hay eventos, conferencias, una presencia digital increíble, programas por todos lados, las agendas están a tope. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Toda esa actividad, todo ese movimiento, se está traduciendo en una mayor madurez espiritual? Aquí es donde la cosa se pone buena. Y lo más curioso de todo esto es que el problema, según este análisis, no es la falta de fe o de unción. Para nada. Eso está ahí. El verdadero problema, el punto clave, es que faltan sistemas, estructuras sólidas que puedan sostener toda esa energía a largo plazo. Sistemas que ayuden a que el crecimiento sea profundo, sostenible y no solo algo superficial, de números. Claro, y esta falta de estructura es como un efecto dominó. Alimenta directamente otros 2 problemas que están súper conectados entre sí y que de alguna manera marcan el ritmo de muchas congregaciones hoy. Por un lado, tenemos una espiritualidad que es, emocionalmente súper intensa, pero que a nivel doctrinal es bastante frágil. De mucho impacto emocional, sí, pero con poca tolerancia para el proceso, para la disciplina. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Un liderazgo totalmente sobrecargado. Como no hay estructuras confiables, pues el líder centraliza todo, predica, administra, aconseja, todo. El resultado, líderes quemados y una congregación que depende más de la emoción del momento que de un conocimiento sólido. Y por supuesto, esta dinámica no se queda ahí. Impacta directamente en cómo se forma un creyente hoy en día y al mismo tiempo en los problemas que enfrentan la institución en general. El cuarto punto del diagnóstico se centra en esto, la formación del creyente. Y aquí nos topamos con una paradoja tremenda de nuestra era digital, con este exceso infinito a la información que tenemos. Se consume una avalancha, de verdad, una avalancha de prédicas, videos, contenido en redes sociales, pero muchas veces sin ningún tipo de filtro crítico. ¿Y qué pasa? Pues que esto crea una dependencia enorme del púlpito local y, lo que es aún más peligroso, deja a la gente súper vulnerable ante cualquier moda doctrinal o discurso que solo apela a las emociones. Ahora, este problema que parece individual, en realidad se hace mucho más grande a nivel institucional. Porque, claro que hay muchísimas iglesias que hacen las cosas de maravilla, pero el tema es que no hay un estándar común. No hay una base que garantice buenas prácticas para todas. Y eso crea un vacío bien grande. Y esa falta de un estándar mínimo tiene consecuencias súper concretas y serias. Hablamos de manejos financieros poco claros que, obviamente, generan desconfianza. Y, algo todavía más crucial, la falta total de protocolos para enfrentar situaciones tan gravísimas como los casos de abuso. Al final eso deja en una situación de vulnerabilidad, tanto a las víctimas como a las propias congregaciones. Inevitablemente, todos estos problemas internos terminan por desbordarse.
salen hacia afuera y afectan de forma muy directa la manera en que la sociedad ve a la Iglesia hoy en día. Y es que hoy la Iglesia tiene una visibilidad pública como nunca antes. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Que vive bajo la lupa, bajo un escrutinio constante. Su credibilidad ya no es algo que se asume, al contrario, es algo que se tiene que ganar y defender todos los días. ¿Y por qué pasa esto? Muy simple, porque la sociedad ya no se queda solo con lo que la Iglesia dice, ahora observa, y muy de cerca, lo que hace. La falta de coherencia, los manejos financieros opacos, las alianzas políticas cuestionables, todo eso debilita muchísimo su testimonio. Y aquí está el punto clave. La integridad no es un accesorio, es su capital más importante, el más valioso para cumplir su misión. Y así es como todos estos puntos, el 1, el 2, el 3, todos se van juntando hasta llegar a un clímax, a un momento de la verdad que exige, sí o sí, tomar una decisión. El séptimo y último punto del diagnóstico es, básicamente, una llamada a la acción. Lo que sostiene este análisis es que no estamos frente a una crisis espiritual, sino frente a una encrucijada estructural. O sea, el problema de fondo no es la fe, es la organización. Y justamente por eso, porque es un problema de estructura, el momento de decidir tiene que ser ahora. Y es aquí donde se ven clarísimos los dos caminos. Por un lado está el avivamiento inteligente, que significa, pues, unción, pero con rendición de cuentas. Fuego, pero con orden. Crecimiento, pero con madurez. Una presencia digital, pero con propósito. La otra opción es el estancamiento progresivo. O sea, seguir como hasta ahora, un montón de actividad con muy poco fruto que dure, un emocionalismo sin discipulado real, una credibilidad que se va desgastando y una relevancia social que, poco a poco, va desapareciendo. Hay una frase del texto original que lo resume todo a la perfección. Dice así: la Iglesia no necesita reinventarse, necesita ordenarse. No necesita menos espíritu, sino una mejor administración del llamado divino. O sea, la solución no es empezar de cero, sino poner orden. No es una revolución en la teología, es algo mucho más práctico y a la vez mucho más difícil. Administrar mejor lo que ya se tiene, los dones, los recursos, el llamado. Y así, volvemos al punto de partida, a esa encrucijada, pero ahora con una idea mucho más clara de todo lo que está en juego. La pregunta final ya no es solo para los líderes o para los que escriben sobre esto, es una pregunta para cada persona que se siente parte de esta comunidad. Con este diagnóstico sobre la mesa, la pregunta queda en el aire. ¿Qué camino se va a elegir?